Ok, entonces vamos a ver lo que dice aquí Juan. Vamos a ver, por ejemplo, el primero que dice que es... La expresión está dentro de paréntesis, otros paréntesis, y es 2 elevado a la 2 más 1 más 12, pero igual a otros paréntesis, a 12 elevado a la 0 por 1 más 2. Solamente, ¿verdad? Ok. Y después tiene el acá me imagino el true or false or true, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Que me mandaste aquí en el chat, en el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué era lo primero que había que hacer en esta ocasión? Pues acá, primero, recordémonos de la precedencia, ¿verdad? Las lógicas que serían el AND, el OR también, esas son las que tienen la precedencia más baja, es decir, que son las que se hacen de último, todas las lógicas, ¿verdad? La que se hace de último es el OR y antes del OR se hace el AND. Pero si hay más operaciones aparte de las lógicas, se hacen todas esas primero antes de llegar a las lógicas. Ok, bueno, entonces, como acá tenemos lógica, verdadero, lógica, verdadero, lógica, verdadero, pero acá tenemos un paréntesis, perdón, y vemos que aquí hay otro tipo de operaciones, pues operamos primero lo que está dentro de los paréntesis. Entonces acá pues nos vamos operando este primer paréntesis de acá. Entonces acá tenemos 2 elevado al cuadrado a la 2, podría decirse. 2 elevado a la 2 es 4, más 12, después mayor o igual a 12 elevado a la... Y acá podemos operar 0 por 1. ¿Cuánto es 0 por 1? 0, más 2. Sí, obviamente en estos, si haces mal una operación, pues todo va a quedar malo. Aunque no necesariamente, porque puede que cometas algún error, pero la respuesta sigue siendo la que es. Pero obviamente tu procedimiento no estaría del todo bien, ¿verdad? Porque ahí, en ese caso, pues es en donde fallaríamos, ¿no? Entonces, si quieres, mejor revisamos los últimos ejercicios para no estar perdiendo tiempo. Te los reviso, espera. Son los últimos que dicen miscelánea, ¿verdad? Serían estos de acá. ¿Cuál en concreto? Va, el que estamos haciendo es el E, ¿verdad? Y de ahí el último es el F. Este es el que estábamos haciendo ahorita. Acá dice que tiene dudas. Me imagino que en ese también. Va, perfecto. Entonces vamos a... Si quieres, hagamos el D. Y después hacemos... bueno, hagamos el E primero, que ya lo tenemos. Después hacemos el E, el D. Y de último el F. Entonces, como te decía, acá pues ya operamos, ¿verdad? Primero operamos esta parte de acá. Bajamos todo esto. Y acá operamos este 0 por 1. Tranquilo, 0 y bajamos esto. Y acá pues solo copiamos otra vez. And true or false or true. Perfecto. Después acá ya podemos operar lo que está dentro del paréntesis, que esto me da 16. Mayor o igual a 12 elevado a 0 más 2 es 2. Y acá otra vez. And true or false or true. Después tenemos aquí que esto me queda, bueno, aquí ya lo puedo sacar del paréntesis, ¿verdad? 16. Mayor o igual a 12 elevado a la 2. ¿Cuánto es? Eso tenemos. 12 al cuadrado es 144, ¿verdad? Entonces lo dejamos así y copiamos al true or false or true.
tenemos que 16 es mayor o igual a 144, and true or false or true. Ok, y acá decimos, a ver, 16 es mayor o igual a 144, ¿eso es verdadero o es falso? Es falso, ¿verdad? Y ahora saquémoslo de paréntesis, falso, false and true, or false, or true. Entonces acá ya nos quedaron todas lógicas, ¿verdad? Ya no hay ninguna relacional, ni nada por el estilo, ni aritméticas. Entonces acá ya todas van siendo operadas según la precedencia de las lógicas. ¿Y cuál es? Primero hacemos el AND, luego hacemos el OR. Y como acá hay un OR, pues este OR lo podemos resolver de una vez. Entonces vayamos resolviendo este primero, luego este, y de último el resultado de ambos. Ok, entonces, false and true, ¿qué me da como respuesta? ¿True o false? Exacto, sí, porque es que mira, por eso les puse yo en las notas. Acá lo vamos a ver bien claro. ¿Dónde están las notas? Por ejemplo, acá en las notas, si te das cuenta, vamos a ver. Acá, también recordar que los operadores relacionales siempre devuelven true o false y los operadores lógicos solo pueden operar valores true o false y devuelven true o false. Es decir, que los operadores lógicos solo pueden trabajar con valores true o false. Es decir, que si yo tengo un número 2 and true, eso va a dar, eso no va a poder ser, ¿verdad? Eso no tiene sentido alguno. Que no puedo comparar un número con un operador booleano, ¿verdad? O con un valor booleano. Y aquí están separados los tipos de operadores. Los aritméticos son estos. Acá. Los relacionales son estos. Y las lógicas son estas tres. ¿Ok? Entonces, cuando vos miras en un ejercicio que hay trues y ands y ors y todo eso, fijo, vas a tener que reducir cualquier número a una expresión booleana, ¿verdad? Ya sea un true o un false. Entonces, en este caso, pues acá ya lo terminamos de resolver. Entonces, acá esto me da false. Esto me da true. Y esto al final da true. Entonces, ese era el resultado final. Era un true. Ok. No sé si ahora ha quedado claro. No sé si quieres que hagamos otra o con eso ya te queda claro para que puedas resolver las otras, o no sé si te surgió alguna otra duda. Ok, perfecto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Si alguien más tiene alguna duda. Que por cierto, vi que subieron tareas, pero no he podido revisarlas todavía. Me disculpo por no poder revisarlas. Pero ya las voy a revisar, ¿ok? Yo les voy a devolver sus notas también. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, pues continuemos con lo que hemos estado viendo en las clases, ¿verdad? Ok, vamos a por ello. Vamos aquí a códigos y a funciones, ¿verdad? Ok, entonces, ayer estábamos viendo los tipos de funciones, ¿verdad? Y habíamos definido que hay tres tipos, ¿verdad? De los cuales por el momento solo hemos visto dos, ¿ok? Los procedimientos y las funciones como tal. Habíamos quedado que los procedimientos no eran más que funciones que no devuelven ningún valor y que su tipo de dato es none, ¿verdad? Que no devuelven nada prácticamente. Y habíamos quedado que las funciones nada más y nada menos eran pues prácticamente lo mismo que los procedimientos, solo que estos, a diferencia de los procedimientos, sí devolvían un valor. Y sí utilizaban la sentencia return explícitamente para devolver dicho valor. También vimos que por más que nosotros indiquemos qué tipo de dato quiero retornar, la función me deja retornar cualquier tipo de dato. Y pues vimos que eso era meramente documental, o si nosotros queríamos limitar explícitamente a mano, que devolviera exactamente ese tipo de dato. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior, y también vimos los tipos de parámetros que se le pueden pasar a una lista, ¿verdad? A una función, perdón.
podemos pasarle los parámetros tal cual y también tenemos la opción de pasar parámetros opcionales, ¿verdad? O de tener parámetros opcionales. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues para ello teníamos que asignarle a los parámetros un valor por defecto. Esto lo que hace es que si nosotros no enviamos ese parámetro, pues automáticamente el programa viene y toma ese valor por defecto y se lo asigna. Y también aclaramos que si uno queríamos dejarlo obligatorio y el otro opcional, los opcionales siempre van después de los obligatorios, nunca pueden ir antes. Primero colocamos todos los obligatorios y hasta de último colocamos todos los opcionales que deseamos. Entonces, pues ahí ya tenemos esas dos cuestiones. No sé si hay dudas con respecto de esas dos. ¿Alguna inquietud? Ok, bueno, lo manejo como un... Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar a ver acá ya más ejemplos. Ok, bueno, supongamos ahora que tenemos el siguiente problema, ¿verdad? Que el usuario quiere un problema o un programa que le devuelva el resultado de sumar dos números, ¿ok? Pero esto lo quiere aplicar varias veces, ¿verdad? Entonces, eh, podemos utilizar funciones para resolver este problema, ¿ok? Quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, bueno, vamos a poner aquí, el usuario solicita un programa que le permita sumar dos números muchas veces, ¿ok? Y tenemos dos posibles soluciones. ¿Cuál sería la primera y la que posiblemente, o como estamos ahorita, nos quede como que más clara? O sea, la primera que se nos viene a la mente. Pues hacer un ciclo, ¿verdad? Y en el ciclo ir preguntando esos dos números varias veces. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer un while, digo que tú, y acá yo le digo, bueno, voy a poner num1 igual a int, lo voy a convertir entero, ¿verdad? Input, aquí le voy a ingresar, ingrese el primer número, dos puntos, aquí número 2 igual a int, input, ingrese el segundo número, dos puntos, ¿verdad? Después acá de una vez se imprime el resultado de sumar con 1 más 2. 2, ¿verdad? Esto lo voy a colocar aparte. Acá el resultado de sumar no, 1 y 2 es 2 puntos y eso. ¿Ok? Acá le voy a preguntar, ¿verdad? Vamos a poner respuesta, un input que desea realizar otra operación, otra suma. Y le voy a dar sus dos opciones, sí y no, ¿verdad? Y acá pues lo que voy a hacer es que de una vez lo voy a convertir a lower, para lo que me responda sea minúsculo de una vez. Y acá voy a preguntar si respuesta es igual a S, por ejemplo, a N. Vamos a tomar el caso negativo. Y es N, pues yo hago un break para que salga del while. Y acá voy a imprimir, vuelva pronto, y una carita feliz. Ahí está. ¿Verdad? Esa es como que la primera solución que podemos plantearnos nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá tenemos esto de aquí. Acá lo corremos. Y acá ya me aparece que ingresé un número, o que ingresé el primer número. Ok, tenemos acá 15, 32. Después me dice el resultado de sumar 15 y 32 es 47. Todo bien. ¿Quieres realizar otra suma? Pues sí. Pongo 20 y pongo 13. El resultado es 33.
3. Pongo que sí, pongo 15 y pongo 16. Estado es 31. Bueno, ahora pongo que no. Y ahorita ya me dice que vuelve pronto y termina el programa. ¿Ok? Pues esta es una forma en la que lo podemos realizar de forma bastante intuitiva. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podríamos hacer esta misma solución pero aplicando funciones? Pues podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Podríamos hacer el while de acá. Que igual, ese while siempre nos va a servir para preguntar varias veces. Entonces acá voy a poner con funciones. Tenemos acá el while, true, los puntos. Y acá, el número 1, igual a input, input, ingrese el primer número, puntos. El número 2 igual int, ingrese el segundo número de puntos. Y acá, pues yo podría venir y hacer una función, ¿verdad? Vamos a hacer una función. Vamos a poner def suma. Vamos a ponerle el número 1 y el número 2. Y acá lo que va a hacer es que de una vez me va a imprimir el resultado de sumar número 1 y número 2. Estos puntos. Y número 1 más número 2. Acá vengo yo y llamo a suma, y le paso el número 1 y número 2. Y luego solo hago la pregunta acá que voy a copiar. Hagamos y esto también. Prácticamente eso es. Si se dan cuenta, pues realmente no nos ahorramos mucho. Salvo, incluso acá hasta usamos una línea de más, ¿verdad? O 2 líneas que son para definir la función. Y todo lo demás es igual. ¿Verdad? Si comentamos esto y vemos que la siguiente solución va a funcionar de la misma forma. ¿Okay? Me va a pedir un número. Entonces lo pueden hacer 15, 12, porque sí, 12 y 13, le digo que sí, 15 y 16, le digo que sí, 17 y 18, le digo que sí, 20 y 130, 1234, y me da la respuesta. Le digo que no, y pues ya me dice que vuelvo a preguntar. Si se dan cuenta, pues hace lo mismo, ¿verdad? Pero acá en este caso, el hacer que suma sea una función, pues como que no funcionó, ¿verdad? O sea, prácticamente no nos ahorramos nada. ¿Y por qué podría ser? ¿Verdad? Porque en este caso este problema no requería de una solución con funciones. Y acá quiero que tomen en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Si ustedes escriben una vez una fracción de código, pues no es necesario que lo hagan una función. ¿Ok? No siempre va a ser necesario hacer una función, una operación, ¿verdad? Solamente cuando sepamos nosotros que eso lo vamos a estar utilizando varias veces. Incluso aunque no lo sepamos, porque nosotros normalmente empezamos a aplicar código, ¿verdad? Pero vemos que en nuestra solución hay ciertas cosas que se van repitiendo, pues podemos venir nosotros y decir, bueno, esto se está repitiendo mucho, ¿verdad? Pues solamente voy a venir y lo voy a hacer una función, para que así yo ya solo mande a llamar la función, analizando qué datos son estáticos, es decir, qué datos puedo tenerlos yo ahí sin ningún problema, y qué datos son variables, para así identificar el número de parámetros y los parámetros que debería de solicitar en la función. ¿Ok? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero, por ejemplo, ahora supongamos, voy a comentar esta parte de acá, que el usuario no quiere ingresar los números de forma automática, sino que lo que queremos es hacer una función que nos sume números, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra función que se llame suma, otra vez, que va a recibir un número 1 y un número 2.
pero en este caso vamos a usar un return, que me sume 1 más número 2. Así tal cual. Ok, entonces quiero que vean qué diferencia hay con respecto a este con la otra. Si nosotros queremos sumar dos números, perfecto, pues ponemos acá un print y le pongo suma 1 y 2, ¿verdad? Lo ejecutamos y eso me va a correr un 3, ¿verdad? Que es el resultado de la suma. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes en vez de sumar un número quisieran sumar dos? Digo, sumar dos números quisieran sumar 3. A ver quién me dice cómo podríamos hacer una función para eso. Ya sea que sea Snow o Juan. A ver quién se le ocurre algo. Los dos son primeros de cajón. ¿A qué te referís con que son primeros de cajón? Después Snow dice que se le agrega un número 3. Ah, ok, eso es lo que van. Ah, bueno, Snow dice que se le agrega un número 3 acá. Y aparte Juan dice que este sea opcional. ¿Y qué valor le ponemos por defecto? 0. ¿O le ponemos algún otro valor? Sí, 0, exacto. Porque como el 0 es el neutro de la suma, entonces el 0 no va a afectar a la suma de los primeros dos números. Entonces podríamos tener esto y acá poner en el resultado también el un 3, ¿verdad? Aquí. Entonces si yo le mando estos dos, pues me va a dar el mismo resultado, que es 3 sin ningún problema. Acá si se dan cuenta, aquí está el número 3, tal cual. Pero permítanme porque está molestando esa cosa aquí. Se me puso la otra pantalla como principal y quiero que esta sea la principal. Ahí está. Disculpen ahí la molestia. Ok, perfecto. Va. Entonces ahora podríamos poner aquí otro print. Ponemos la suma. Y ahora sí ya le puedo mandar dos números, tres números, 2, 3. Entonces esto me va a dar como resultado 3 y 3, 6, ¿verdad? Entonces lo verificamos acá. Ah, espera. Permítanme que se compartió la otra. Vamos a colocar esta. Lo siento. Ahí estamos. Lo siento, ahora sí ya se ve. Okay. Como les decía, ahora aquí ya podemos agregar el otro número, ¿verdad? Y no nos da ningún problema. Cuando lo ejecutamos, pues ya nos lanza el resultado, ¿verdad? El 3 y el 6. Este 3 es de este primero y este 6 es del otro, ¿verdad? Entonces ahí ya lo resolvimos de forma bastante útil, ¿verdad? De una buena forma. Pero ¿qué pasa ahora si yo les digo, ¿qué pasa si ya no solo quiero sumar 3 números, sino que quiero sumar 4? ¿Qué hacemos? Para utilizar la misma función, ¿verdad? Sin modificarle mayor cosa. O sea, sin hacer otra, mejor dicho. ¿Qué podemos hacer? Ok, le ponemos otro máximo, el tercer parámetro. Dice, bueno, pongamos acá el número 4. Igual siempre 0, ¿verdad? Y acá más un 4. Entonces acá tenemos el 3, acá tenemos print, suma 1, 2, 3, 4. Que esto me tendría que dar un 10 y vamos a ver si funciona. Y efectivamente, sí funciona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ahora vengo yo y les digo que en vez de 4 quiero sumar 10? Pues acá tendría que agregar otros 6. Y si quiero sumar 20, tendría que agregar otros 10. Y si quiero sumar 30, otros 10. Y así, entonces tendría que estar modificando a cada rato la función, ¿verdad? Y eso como que no está muy bien. Porque no, la función va a empezar a crecer demasiado y no es la idea. Se supone que las funciones tienen que ser lo más general posible. ¿Y a qué me refiero con lo más general posible? Es decir, que nosotros la podamos utilizar para lo que está hecha en cualquier caso, ¿ok? Sin importar lo que me estén pidiendo. Ok, ahorita vamos a ver dos formas de hacerlo. Así como dices, ¿no? Que hay dos formas, ¿ok? Pero la segunda que vamos a ver es muy propia de Python, ¿ok? Y no quiero que se queden con eso. ¿Por qué? Porque en otros lenguajes no lo van a encontrar, ¿ok?
Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar ahorita, solo con dos números iniciales, ¿verdad? Como lo teníamos antes. Y quiero que vean algo muy interesante. Vamos a borrar estas dos de acá. Yo aquí estoy sumando dos números, pero si se dan cuenta, acá la función a mí me devuelve un número. Entonces puedo pensar yo, bueno, yo puedo mandar esta función como argumento para la misma función, pero en otra función, por decir, en otra llamada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa expresión se va a volver un número y lo que está esperando la función es un número, entonces es válido. ¿Y a qué me refiero con pasarla como parámetro en otra llamada función? Pues es hacer lo siguiente. Yo pongo suma y acá en el primer parámetro pongo suma. Pongo los primeros dos números, 1, 2, y después en el segundo parámetro pongo el tercer número. No sé si me entendieron esa parte. Con un número, tal vez no, con dos parámetros es más que suficiente. Y sí sería algo como recursivo, pero sin llegar a tanto, ¿verdad? Sin llegar a tanta recursividad. Pero sí, más o menos. Y ahí sí se sumarían los tres. Entonces, ¿qué pasaría? La primera llamada a la función sumaría 1 y 2 y me devolvería el resultado. Y ese resultado lo va a pasar como primer parámetro de esta función suma de aquí abajo. Entonces acá 1 más 2 es 3. Entonces esto se vuelve un 3 y la suma de acá tendría como parámetros 3,3. Entonces aquí cuando se ejecute me va a imprimir el 3 y el 6. Y si se dan cuenta no me da ningún tipo de error. Yo aquí tengo el 6. ¿Ok? Entonces si yo quiero sumar 4, pues sería lo mismo. Print suma 1, 2, suma 1, 2. No, aquí sería 3 y 4, por ejemplo. Los cuatro números. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Esta función, esta llamada de acá, me va a sumar 1 y 2 y me va a devolver 3. Ese 3 va a quedar como primer argumento de esta llamada de acá. Luego, esta segunda llamada me va a sumar 3 y 4, que serían 7, y ese valor va a quedar como segundo argumento de la suma que está aquí abajo. Entonces, al final, la suma de abajo va a recibir los argumentos de 3 y de 7, para que me devuelva un valor de 10. Lo corremos, y acá tenemos exactamente el 10. Acá tenemos el 10. No sé si queda claro esta parte. Sí, así de fácil, así de sencillo. Lo que pasa con este tipo de acciones es que puede llegar a ser un poco confusas, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos sumar 10 números, ¿cómo le haríamos? Pues tendríamos que concatenar 9 sumas y al final dejar el último valor, ¿verdad? Pero pues a veces es un poco confuso el llevar el manejo de cuántas sumas estoy dejando. Porque acá estaba fácil, porque la suma recibe dos parámetros, ¿verdad? Pero por ejemplo, ya con un quinto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Tendríamos que jugar con qué parámetros vamos a estar mandando. Entonces acá tendríamos que poner suma y acá voy a recibir una suma de dos números. Pero el primer número va a ser otra suma, 1,2. El segundo va a ser 3. Y el segundo parámetro de la suma de abajo va a ser otra suma de 4 y 5. ¿Okay? Esa es una forma de distribuirlo. ¿Okay? Pero ustedes bien podrían haber hecho que esta suma solamente fuera de dos numeritos, o sea, el 1 y el 2, y después esta suma fuera de los otros, o hacer que acá en vez de ser el primer parámetro sea el segundo, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya depende de ustedes, cómo lo vayan a organizar, cómo se les haga más fácil, cómo lo entiendan mejor, etcétera, etcétera. Entonces yo si sumo esto acá me va a dar 15. Lo ejecutamos y acá me da, bueno, aquí me dio un error, pero vamos a ver qué error me está diciendo. Vamos a ver, esto es un parámetro, este es otro parámetro. Perfecto. De esta suma de acá. Nice. Luego esta suma es, este es el primer parámetro y luego este es el segundo parámetro de esta suma de acá. Suma, suma y suma. Es que acá puse mal la función, la suma. Puse suma, entonces eso no existe. Por eso es que me daba error. Perdón ahí. Gracias, ahí ya me lo habías dicho. Sí, sí. No lo había visto. Ahora sí. 15. Perfecto. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Que es el resultado que me tendría que dar. Entonces, teniendo esto, les hago como que la prueba.
A ver, necesito que me manden ahorita en el chat una concatenación de funciones para sumar 10 números. Que siempre vayan así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? ¿Qué tal? Disculpen, es que se me fue la conexión. Ya regresé, no sé si me escuchan. Sí, ok, disculpen, no sé si alcanzaron a escuchar lo que les había dejado. Ok, perfecto. Bueno, entonces, trabajemos en eso y cuando ya lo tengan me avisan. ¿Ok?
¿Cómo vamos? Vale, ok, miren ahí tranquilos. Pues ya duda me pregunta. Le sale error. ¿Qué es error te salió? Pues ahí el Python te tiene que decir qué error es el que te está tirando. No sé si lo puedes copiar. Ok, si querés, mandame lo que tenés para revisarlo. Ok, vamos a ver acá. Vamos a copiarlo. Y la definición de eso me la voy a borrar porque si la tengo. Acá quiero ver qué estás haciendo. Ah, ok, sí, 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 ya vi cuál es el error. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahorita vamos a revisarlo de buena forma. Acá, el primer error que tenés es que acá la suma sí está recibiendo solamente un parámetro. De por sí ya solo está recibiendo un parámetro, ¿verdad? Pero acá, en vez de hacer esto, acá le pones un paréntesis también. Y ese paréntesis no sé de dónde lo sacas o de dónde lo tomaste. Pero acá no era necesario, ¿verdad? Si te das cuenta cómo yo mando los argumentos, son separados por comas. ¿Ok? Entonces acá, en vez de ser el más, tendrías que haber puesto la coma o algo así. Y acá, aquí solo le estás mandando un parámetro. Entonces acá tendría que haber ido la coma.
Este paréntesis lo sacamos, este también, y dejamos la suma. ¿Ok? Y acá ya no estás concatenando las sumas, ¿verdad? Acá prácticamente lo único que estás haciendo es es como que agregando más sumas, pero que nada que ver. Y acá, por ejemplo, si te das cuenta, acá como solo estamos mandando un parámetro, estamos mandando el resultado de sumar 1 más 2, que también es una buena forma, ¿verdad? Porque acá mandamos 1 más 2 y ya recibe 3. Y acá 3 más 4 es igual a 7 y 3, 10. O sea, acá ya usamos 4 números, ya sumamos 4 números y solo utilizamos 2 veces la función, ¿verdad? No como yo que usé 3 veces la función. Acá la reduciste a 2. Que no es lo ideal, pero que funciona. O sea, que te va a funcionar, te va a funcionar. Incluso acá yo lo podría haber puesto en una sola, ¿no? Y suma, y poner 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 6 más 7 más 8 más 9 más. Y eso es válido. Y me va a dar la respuesta que me tiene que dar. Creo que esa no era la idea, ¿no? Entonces vamos a omitirlo. Omitirlo de acá. Y sí, ese era el problema que tenía acá, ¿verdad? Que acá lo estabas poniendo mal los argumentos, ¿verdad? Como que no sé si no te quedó muy claro lo de los argumentos, cómo pasarlos, o no sé por qué te confundiste en esa parte. Va. Igual no, no es para sentirse muy mal, ¿verdad? Solo es cuestión ahí de revisar bien cómo se colocan los parámetros, ¿verdad? Nada más acá era una comita y acá quitamos esto y acá sí. Sin embargo, esto de acá está malito, porque esto tendría que haber sido, por ejemplo, así, por ejemplo, ¿verdad? Acá en vez de 2 y 3, para sumar 3 números. Entonces acá, dentro de estos paréntesis de aquí, irían estos dos argumentos. Y acá esto tendría que tener más argumentos, ¿verdad? Podría ser también una opción. Ok, ¿cómo vas, José? ¿Ya terminaste? Vamos a ver, voy a copiarlo por mí. Vamos a ver. Para los espacios. Acá también. Acá también. Okay, entonces acá tenemos una suma, ¿verdad? Y la suma recibe dos parámetros, que es la suma de 1 y 2, y después la suma de 0 y 3. No sé por qué el 0, pero bueno, también está la suma del 0 y el 3, ¿verdad? Ok. Vas un poquito mejor, pero tampoco llega, ¿verdad? Tampoco llega a sumar los 10 números. Entonces, no sé si les parece bien que lo resolvamos para que lo vean o se lo quieren llevar como tarea, como reto personal. Como tarea, bueno, perfecto. Eso me gusta. Ok. Entonces se los voy a dejar ahí como tarea para que lo traten de analizar, para que lo traten de hacer por ustedes. Solo les voy a pasar el resultado correcto. Lo vamos a hacer aquí. 1 más 2 más 3 más 7 más 8 más 9 más 10. Ok, la respuesta tendría que ser 55. Ok, y si yo descomento este que hice acá y lo ejecuto, por acá me da. Vamos a comentar estos. Vamos a comentar todas estas. Ejecuto esa última. Nada más. Efectivamente me da 55. Entonces ahí se logró arreglar, pero bueno, esa no es la idea, como les dije. La idea es que usen la función suma varias veces, ¿verdad? Que vean cómo la podemos ir concatenando. ¿Ok? Entonces, si quieren, se los dejo como tarea. Entonces ahí no les voy a poner apartado en Classroom porque solo están ustedes dos. Entonces, ¿para qué? Solo mándenmelo al correo cuando ya la tengan revisada. Me lo mandan al correo con el asunto
entre corchetes me ponen suma n números. Sí. Después en el chat. Y pues solamente eso. Y ya me lo mandan ahí, ¿verdad? Ok. Y bueno, antes de terminar, vamos a ver la segunda forma, que como les digo, esa es muy de Python. Ok. Pero no quiere decir que no la puedan saber. Entonces, solo tengan cuidado de que esto posiblemente no se vaya a poder hacer en todos los lenguajes. Eso es lo único que tienen que tener cuidado. Entonces bueno, se la voy a dejar ahí. Voy a crear una función que se va a llamar suma n números. Suma n lo voy a poner. 2 puntos. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner lo siguiente y chequen esto. Voy a poner lo siguiente acá. Voy a poner un signo asterisco. Voy a hacer un poquito más grande, se mira mucho, digo. Y acá le voy a poner args. ¿Ok? ¿Qué hice ahí? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es eso? Pues prácticamente acá con este asterisco, yo le estoy diciendo a Python que los argumentos van a ser indefinidos. Es decir, que voy a tener n argumentos cualesquiera, ¿verdad? Cantidad que le pase yo a la función. ¿Ok? Entonces, el nombre args es por pura convención, así le ponen los de Python, así los pueden encontrar en la documentación también. Args. Le pueden poner cualquier nombre que realmente no afecta mucho, pero en este caso pues vamos a seguir la convención de Python y lo vamos a dejar args. Entonces, ¿qué pasa con estos args? Estos args van a ser una tupla. ¿Se acuerdan que era una tupla? ¿Se recuerdan de haber escuchado esa palabra a lo largo del curso alguna vez? Pues una tupla pues, es prácticamente una estructura en la que podemos guardar varios datos, ¿verdad? Y que se define por paréntesis, y que su característica era que era inmutable, es decir, que no lo podíamos cambiar, lo cual es perfecto para este caso, porque si nosotros pasamos un parámetro no quisiéramos cambiarlo, en la mayoría de los casos, aunque a veces sí es necesario, pero dejémoslo así, ¿verdad? En todo caso, si necesitamos cambiar ese valor, pues utilizamos otra variable que sustituye ese valor, etc. Bueno, en este caso, como es una tupla, o sea, es un elemento iterable, y cada posición de esa tupla va a tener el número o el argumento que le estemos pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener cada elemento? Pues tenemos que hacer un for. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for. Ítem lo voy a poner in args. Los puntos, y acá, para que lo vean, lo voy a imprimir cada ítem. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a llamar suma n, y bajo n, y lo voy a pasar en argumentos. Lo voy a pasar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Le pasé 6 argumentos. Si yo los corro, ya me va a mostrar, pues me va a imprimir del 1 al 6, ¿verdad? ¿Por qué me imprime del 1 al 6? Porque eso es lo que yo le dije que hiciera acá. Recorrí la tupla de argumentos e imprimí cada ítem, ¿verdad? Cada elemento uno por uno. El 1, después el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Okay? En este caso, pues es muchísimo más fácil hacerlo con el for que con un while. Ya se los había mencionado. Pero es bastante sencillo, ¿verdad? Ok, si yo le paso a una suma acá, por ejemplo, si en vez de 6 le paso 4 nada más, pues me va a imprimir los 4. Acá. Y si se dan cuenta, pues de esa forma, pues yo le paso la cantidad de argumentos que quiera y puedo hacer la suma que yo quería. Entonces acá, en vez de hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a tener una variable aquí, la va a poner resultado igual a 0. Y acá lo que voy a hacer es que ese resultado lo voy a sumar cada ítem. ¿Okay? ¿Por qué la inicializo en 0? Porque como el primer ítem todavía no sé cuál es, ¿verdad? Entonces, si yo le sumo 0, no va a cambiar nada, no lo va a afectar. Porque es el acumulador, exactamente así como dice Juan, es el acumulador. Okay, entonces acá yo lo tengo y lo que voy a hacer es que lo voy a devolver. Voy a return resultado, ¿verdad? Para que así yo pueda venir acá y se lo pueda meter en un print. Y aquí. Entonces la suma de 1, 2, 3 y 4 me tiene que dar 10. Entonces lo ejecutamos y efectivamente me da 10. Nice, very nice. Aquí tengo uno abierto. Entonces, si yo le quiero pasar 5, quiero sumar 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Lo ejecutamos y esto me da 15, efectivamente. ¿Qué pasa si quiero sumar los 10 que les dejé? Pues simple, print.
suma n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo ejecutamos y acá estamos, 55, que es el resultado que me dio la calculadora, entonces confiamos en él. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, pues de esta forma es muchísimo más simple resolverlo. Obviamente, este tipo de parámetros ya son un poco más avanzados, ¿ok? Entonces, habría que pensársela bien cuándo la podemos utilizar y cómo lo podemos utilizar, en qué momentos, bajo qué circunstancias, pero ahí están, ¿verdad? O sea, existen y se pueden utilizar para, pues, cuando sean necesarios, ¿ok? Pero como les repito otra vez, este tipo de argumentos o de parámetros son muy propios de Python. No vayan a esperar que, por ejemplo, en un lenguaje como C++ o Java vayan a encontrar este tipo de sintaxis, ¿verdad? O de parámetros, que puede que sí los haya, pero puede que sea un poco más complicado de usarlos, o puede que estén así como que más rebuscados, ¿verdad? Que no estén así como que a flor de piel. Puede ser también. Así como puede ser que tampoco, que no existan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no sé si tienen alguna duda en cuanto a cómo se hizo esto, ¿verdad? A esta parte de los parámetros. ¿Aló? De esta parte no. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay dudas con respecto a esto, pues podemos ahí dar por finalizada la clase. Voy a descomentar todo esto de acá. Y esto lo voy a quitar. Estas partes de aquí lo dejo. Y esto también. Entonces, si no hay más dudas, pues ahí queda la clase de hoy. Y ya nos podemos